Vamos a hacer la presentación del trabajo 6, perteneciente al tema de modulaciones angulares, para el cual vamos a hacer la simulación de un radar de onda continua. Mi nombre es Jaime Villamizar y mi compañero Carlos Eduardo Joven, de la teoría de telecomunicaciones 1, presentado a la docente María Manuela Silva. Para el radar de onda continua tenemos que tener en cuenta la velocidad de la luz, la amplitud máxima y el tiempo de la señal. Lo que hace el radar de onda continua es enviar una señal modulada en frecuencia y detecta la distancia a la cual se encuentra un objeto, puede ser en movimiento o estático, a través de el eco que se resulta cuando la señal transmitida ha llegado al objeto deseado y hay un rebote de la onda, un eco, y gracias a ese eco se detecta la señal, se detecta la distancia del objeto. En la primera parte de la presentación la va a hacer mi compañero Carlos Eduardo Joven, que basándose en el modelo matemático del radar de onda continua, se pudo resolver o realizar esta simulación. En este caso, se tiene el valor de la velocidad de la luz, la amplitud máxima, por decirlo así, que es B, el valor de la frecuencia portadora, que es igual a 50, y la desviación de la frecuencia, la cual es un 40% de la frecuencia portadora. Listo. Se tiene la señal generadora, la cual es de un solo disparo, como se muestra aquí, que es un B sobre T por el tiempo, pero el valor de B y el valor de la T mayúscula se deben escoger cuidadosamente, ya que estos dos dependen de la capacidad del radar, donde B ya se explicó que es la amplitud máxima y el valor de T mayúscula es el tiempo en el que se aplica la señal. Bueno, ahora se tiene la señal emitida por el radar, la cual tiene una amplitud de 1 por el seno de este ángulo, que significa que es un 2pi por fc por el tiempo más 2 veces el valor de pi por la desviación, y esto por la acumulación de la señal. En forma matemática sería una integral de 0 a t de la señal generadora. Listo. Ahora se muestra la primera gráfica. Se observa una recta que va creciendo y también se observa la frecuencia. A medida de que esta señal va aumentando, esta frecuencia también debe crecer. Recordemos que entre más grande sea la señal, se requiere una mayor cantidad de señal portadora. Después de esto, se va a una segunda gráfica, la cual es el espectro en frecuencia. Aquí se observa una amplitud y un ancho de banda. ¿Qué significa esto? Estos valores de amplitud y ancho de banda van a ser afectados dependiendo de la señal generadora. El ancho de banda de esta señal depende del ángulo, es decir, del 2pi fc más 2pi fa, y esto operado por la señal generadora. Por eso se observa que con los valores que se determinaron al principio se mira este ancho de banda y la amplitud máxima. Ahora se muestra una tercera señal, o tercera gráfica por mejor decirlo, la cual está especificada como un YT. ¿Qué significa este YT? Este YT es una señal X de T que sufrió una atenuación y un retardo. Pero, ¿qué significa esto? Una atenuación quiere decir que esto se dio por el reflejo de la señal, y el retardo quiere decir que la señal se desplazó. ¿Cómo se observa aquí? El YT es un alfa por el valor de un corrimiento hasta donde inicia la señal, es decir, desde el valor n tau. ¿Cómo se muestra aquí? El valor de aquí es un valor de 3000, donde en la gráfica se va a observar la superposición de la señal X de t y Y de t. Ahora sí, se va a esta gráfica y se observa el color azul como el valor de la señal X de t transmitida y el valor naranja como la señal Y de t con su valor del eco, pero entonces el tau inicia aquí. Y este valor de esta señal dura hasta un tiempo final que es de 2 segundos. Ahora sí, estas dos señales se operan ya que la señal azul es la señal que fue emitida desde el transmisor y la señal color naranja es la señal del receptor, lo cual nace una nueva señal que se llama la señal Z de T. O sea, que quiere decir que es la operación de las señales anteriormente dichas. Por lo tanto, se muestra esta gráfica. Esta gráfica se muestra de esta manera. Quiere decir que estos picos fueron generados por la señal X de T y esta parte concentrada es por la señal Y de T. También esta sufrió un corrimiento. Esto se da
por el valor que tenía y de t. Quiere decir que esta operación es el resultado de la señal de color naranja y la señal de color azul que se explicaron en la tercera gráfica. Pero también es necesario observar esta señal, mejor dicho, por así decirlo, su espectro en frecuencia. ¿Qué significa esto? Que se debe hacer una quinta gráfica, como se muestra a continuación. Gracias a la función spectrum se obtiene la quinta gráfica, la cual tiene dos componentes, una señal que tiene un pico y una señal como segunda componente, la cual se encuentra desplazada. ¿Qué significa esto? Que la primera componente, la cual es esta de aquí, es una senoide pura, expresada por el valor de la desviación, por la amplitud máxima de la señal, por el tiempo, sobre la aplicación de la señal. La segunda componente es una senoide con frecuencia portadora 2fc por el retardo menos el valor de la desviación por la amplitud máxima por el retardo, y todo esto dividido la aplicación de la señal. Es decir, que esta señal o segunda componente sufrió una desviación en frecuencia de 2 veces la desviación de la frecuencia portadora. Una vez explicadas estas 5 gráficas, se tiene una conclusión, la cual está asociada a las modulaciones angulares. Quiere decir que entre mayor selectividad se tenga, es más fácil detectar los detectar los cambios de frecuencia, pero se necesita más ancho de banda y por lo tanto es necesario seleccionar unos valores adecuados para la modulación, y también para este caso es necesario seleccionar un 40% de la desviación de la frecuencia portadora. Bueno, hasta ahora lo que se ha presentado fue en un entorno ideal. En estos momentos ahora vamos a ver cómo se comportaría la señal en un entorno con ruido y multitrayecto. Para generar un multitrayecto hemos generado una segunda señal de eco con un alfa menor al primero y un tau mayor al anterior, así generando un retraso más pequeño. Se genera, entonces, para ver esto, se suman los dos ecos en una señal, se contamina la señal con un ruido, generando con una varianza pequeña, y así observamos cómo sería el comportamiento de la señal enviada y la señal que retorna con ruido. Aquí vemos que la amplitud de esta parte es donde se afecta los dos ecos. El segundo eco llega hasta acá y aquí ya sería el resto del primer eco. Y desde aquí ya sería, digamos, una señal simplemente de ruido. Aquí tenemos la señal multiplicada, aquí tenemos el z de t, que sería la multiplicación entre la señal transmitida y las dos señales de eco. Aquí podemos observar el espectro que se observa. Estas dos señales serían las componentes sinusoidales puras, y aquí serían las componentes de las sinusoidales modulada de frecuencia, y esta sería afectada por la desviación de frecuencia. Para ver, digamos, cómo se comporta esto en distintos casos, podemos observar cambiando los valores. Por ejemplo, podemos cambiar el primer tau, haciéndolo de punto un poco más grande. Corremos. Y se observa es que el eco ya no va a ser tan, pues va a ser un poco más corto. El retraso va a ser mayor. Aquí se observa también que cambia este eco, cambia la señal modulada y afectada por el retraso. Aquí vemos cómo se puede diferenciar un poco más entre los dos ecos. Y aquí vemos cómo ha sido, digamos, modificada, se ha cambiado la frecuencia en la cual se ha hecho la modulación en frecuencia. Otra prueba que podemos realizar ya no sería en el tau, sino cambiando el alfa. Sería cambiando la amplitud de la señal reflejada. En este caso podemos aumentar la señal a 0,5 y ver cómo sería el comportamiento. Como observamos, la amplitud ya es mayor, tiene una amplitud de 0,5. La señal reflejada
y vemos que el desplazamiento con la primera ha sido, digamos, el mismo, pero la amplitud en frecuencia, el ancho de banda de esta componente es mayor. También afecta el pico de la señal original. Y viéndolo aquí, también se ve el cambio en frecuencia, en amplitud de las dos señales reflejadas. Ya que el radar onda continua y la modulación angular eh, hace la detección de la información en los cambios de frecuencia, a diferencia de la modulación lineal que los hace en amplitud. En este caso, como es un ancho de banda mayor, eh, hay más interferencia o es más vulnerable al ruido. Pero por lo mismo, como se detecta la información en el cambio de frecuencia, eh, el ruido se puede, digamos, despreciar de cierta manera en la parte de la modulación. Eh, lo que hace factible la detección de la distancia a la cual se encuentra el objeto es la intensidad de la componente, ya que esta intensidad es proporcional al tau. Entonces el ancho de banda va a ser proporcional al t menos tau, al retardo. Entonces lo que se busca con estos radares es que la onda reflejada sea grande, tenga una mayor ancho de banda para que sea, digamos, los cambios de frecuencia se puedan detectar y sea más coherente con respecto a los cambios de amplitud de la señal enviada. Así, esta podrá ser más factible la detección de la señal a la hora de aplicar el filtro pasabajas y hacer la detección en el receptor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.